Buenas tardes, mi nombre es Miguel Sánchez y hoy les vengo a hablar sobre el tema de las técnicas de estudios. Antes de hablar de la técnica de estudios, debemos empezar sabiendo qué es el aprendizaje. Podemos decir que el aprendizaje es la acción y efecto del aprender, es decir, que el aprendizaje es el proceso de asimilación de información mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas o habilidades. Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos que nos permiten mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros estudios y aprendizajes en un área determinada. Existen muchos tipos de aprendizajes, pero les hablaré de algunos más destacados, entre los cuales tenemos el aprendizaje implícito. Generalmente no es intencional y se obtiene como resultado de la ejecución de ciertas conductas automáticas como hablar, movernos y caminar. El aprendizaje explícito. Esta forma de aprendizaje nos permite adquirir una nueva información relevante y requiere cierta atención y selectividad sobre lo que está aprendiendo, y aquí el cerebro se ejercita mucho. El aprendizaje experiencial se considera como una de las mejores maneras de aprender y se basa en la experiencia. Las personas viven una situación o suceso y aprenden de ello. Son guiadas por su percepción o conocimiento sobre lo sucedido y hacen una reflexión sobre la actitud tomada. El aprendizaje memorístico. Este tipo de aprendizaje, los conceptos se fijan en el cerebro. No es recomendado para aprender ciertos temas que requieren reflexión, pero suele utilizarse para memorizar cosas invariables como fechas y nombres que pueden aprenderse mediante la repetición. Aprendizaje significativo. Es uno de los aprendizajes más enriquecedores. Se caracteriza por la recolección de información, la selección, organización y el establecimiento de relaciones de ciertos conceptos con anteriores con una forma de asociación. Los métodos de estudio de una organización secuenciada para lograr aprender y retener lo estudiado, uno de los más importantes son el subrayado. Es uno de los métodos más estudiados y conocidos. Debemos destacar las partes más significativas del texto usando colores, un resaltador, plumones, etc. Antes de realizar el subrayado, debemos leer y comprender el texto. También tenemos la B de Going. Es una técnica que sirve para adquirir un conocimiento sobre el propio conocimiento, y sobre este se contribuye y utiliza este programa. Se recomienda para situaciones prácticas en las que el estudiante tenga contacto directo con los fenómenos o las situaciones observables. Asimismo, se puede aplicar para un análisis de las lecturas científicas, es decir, es una técnica que ayuda para resolver un problema o para entender un procedimiento. Los mapas mentales es un diagrama o herramienta de aprendizajes utilizada para representar conceptos o ideas asociadas a un tema en particular. Esta herramienta es empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas de forma esquematizada, todas ellas relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a explicar el contenido de un tema específico. Y los mapas conceptuales son una herramienta de aprendizaje basada en la representación gráfica de un tema a través de la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos son escritos de forma jerárquica dentro de las figuras geométricas como óvalos o recuadros que se conectan entre sí a través de las líneas y palabras de desenlace. Sistema representativo de la programación neurolingüística. Antes de estudiar los sistemas de presentación, es preciso definir el término de sistemas, que son estructuras compuestas por diferentes elementos que funcionan de forma sincronizada para llevar a cabo un proceso perfecto. Y representación, que es de forma palpable o tangible que se le da un conocimiento. Entonces, los sistemas de representación PNL son diferentes estructuras neurológicas interconectadas al cuerpo humano, que envía información al cerebro para que éste lo procese y cree estructuras de la experiencia, lo que se le ha llamado dentro del sistema de representación PNL como programación. Podríamos decir que nuestro cerebro procesa y archiva información del medio en base a lo que oímos, vemos y sentimos. La PNL parte de todas las personas. Tenemos tres representativos sistemas y uno se desarrolla más que otros en base
a ello hay tres personas. Las visuales, aquí el sentido predominante es la vista. Estas personas necesitan ver y ser observadas. Son muy rápidas e incluyen hasta pueden olvidar palabras por la rapidez de su pensar. Generalmente su volumen de voz es muy alto y su pensamiento es mayor con imágenes. Las auditivas, el sentido predominante es el oído. Las personas suelen ser muy conversadoras o no siempre miran al frente, sino que le dan preferencia al campo auditivo, piensan una cosa por vez o el pensamiento va paralelo a lo que escuchan o hablan. Y las personas kinestésicas, esta categoría agrupa a los sentidos tacto, olfato y gusto. Aquí las personas les da muy importante el aspecto y las emociones. Y por último, los factores internos y externos que influyen en el aprendizaje. Estos factores son situaciones que nos afectan ya sea positiva o negativamente. Algunos de los factores externos sería el lugar donde estudiamos, la música que escuchamos, el profesor que nos da la clase o el material de apoyo que utilizamos. Y entre los factores internos sería nuestro estado de ánimo, el estado físico y mental en el que nos encontramos, la falta de voluntad o ánimo por encontrarnos cansados o fatigados o desmotivados a la hora de realizar un trabajo o estudiar un tema específico. Gracias.